Buenos días. Hoy vamos a empezar un tema nuevo que se llama Transición y Democracia en España. Este primer vídeo será sobre el proceso de la transición a la democracia y elaboraré un segundo vídeo sobre los gobiernos democráticos y la Constitución de 1978. Bueno, lo primero, decir que cuando en España se habla de la transición, pues se habla de un proceso histórico que supuso el desmantelamiento de la dictadura franquista cuando muere Franco el 20 de noviembre de 1975 y la puesta en marcha de un Estado democrático. Claro, evidentemente eso no es un proceso rápido ni fácil y a estos años es lo que se conocen como la transición. E incluso cronológicamente a veces es difícil establecer un límite sobre hasta cuándo dura la transición. Evidentemente la transición comienza con la muerte de Franco, el 20 de noviembre del 75, pero distintos autores hablan de distintas fechas para poner fin a la transición. Bueno, lo que está claro, como destaca el tema, que estamos hablando de nuestra historia reciente, ¿no? Una historia relativamente reciente, porque ya han pasado bastantes años, ¿no? Del 75 hasta nuestros días pues han pasado 50 años. Y como dice aquí, se busca pues crear un sistema político que le dé estabilidad al país. Y tal como señala ahí, pues hay que pasar de un régimen dictatorial, de un sistema totalitario, a un sistema democrático. Es un proceso que no fue rápido ni fácil. Franco, ya lo vimos en el módulo 5, había nombrado su sucesor al rey a Juan Carlos I de la familia de los Borbones y asumió la jefatura del Estado. Claro, como indica el tema, era un Estado totalitario y concentraba en su persona todos los poderes. Eso lógicamente no podía continuar así. En estos años, entre 1975 y 1978, pues como vamos a ver a lo largo de este vídeo, un problema muy importante de la sociedad española fue los actos de terrorismo, que fueron muchísimos. Había varias bandas terroristas cometiendo atentados en España. También fueron años de crisis económica, con grandes dificultades económicas, y ese proceso de transición se desarrolla también con el temor a que el ejército pues decida dar un golpe de Estado e implantar de nuevo una dictadura de carácter militar, con lo cual digamos que fueron años muy complicados. Desde el 79 hasta nuestros días, dice el tema que solamente han gobernado 3 partidos políticos en España, cosa curiosa. Cuando hay tantos partidos políticos realmente vemos que los partidos llamados a formar gobierno son pocos. El primer partido ya no existe hoy en día, Unión de Centro Democrático. Es un partido creado por Adolfo Suárez, este señor que está aquí en la fotografía, que fue presidente del gobierno al comienzo de la transición. Un partido que ya no existe hoy en día. El otro partido que ha gobernado en España es el Partido Socialista Obrero Español, que en la actualidad está gobernando con la figura de Pedro Sánchez, aunque está en coalición con otro partido, una plataforma de partidos que es Sumar. Y el tercer partido político que ha gobernado en España ha sido el Partido Popular. La ley básica del Estado español desde la transición, desde la muerte de Franco, es la Constitución de 1978, que con pequeñas modificaciones prácticamente es la misma que se aprobó en el 78. Bueno, el rey Juan Carlos, aquí tenemos una foto de Franco en el ataúd. El rey Juan Carlos I pues decide iniciar el proceso de reformas políticas. Y como estábamos hablando antes aquí, el tema habla de que bueno, la transición se puede considerar que se inicia en el 75 y que finaliza en el 82, cuando el Partido Socialista Obrero Español accede al gobierno. Bueno, es una posibilidad, del 75 al 82. Lo primero que había que hacer era desmantelar el Estado dictatorial de Franco. Y eso se hace a través de una ley que se conoció como la Ley de la Reforma Política.
Es gracioso porque en la historiografía española se ha hablado de la ley en el que el Estado franquista se hizo el harakiri, ¿no? Es decir, se suicidó. ¿Por qué? Pues porque las Cortes, que eran unas Cortes, todavía no se habían producido elecciones en España, por lo tanto la mayoría de los miembros de las Cortes eran afines al franquismo. Pues esos diputados franquistas tienen que votar una ley, la ley de reforma política, que lo que iba a hacer es desmantelar el Estado franquista y iniciar la transición hacia la democracia. En esa época, Torcuato Hernández Miranda, que aquí tenemos un retrato de él, fue uno de los principales impulsores de esa ley de reforma política. La muerte de Franco coincide también, como vemos en la fotografía, con un aumento de las manifestaciones, protestas, huelgas. La sociedad española pues ansiaba unas reformas y quería las reformas lo antes posible. Como vemos en la pancarta, pues había un deseo de autonomía de ciertas regiones de España, especialmente de aquellas que habían presentado durante la Segunda República, habían tenido ya su proyectos de autonomía, ¿no? Por ejemplo Cataluña, que lo llegó a aprobar, o aquellas que tenían en proyecto, por ejemplo País Vasco o Galicia. También se habla aquí, como se ve en la pancarta, de amnistía, ¿no? Se pide que aquellas personas que estaban en la cárcel por lo que se consideraban delitos durante la dictadura, pues muchos de ellos presos políticos, pues que fueran liberados y amnistiados. Una de las primeras cosas que hizo el rey Juan Carlos en 1976 pues fue cesar a Arias Navarro, que era presidente del gobierno con Franco, y nombró a Adolfo Suárez. Vamos a buscar. Como vemos aquí, Adolfo Suárez pues fue presidente del gobierno español entre los años 1976 y 1981. A Adolfo Suárez correspondió la labor de desmantelar el Estado franquista y poner en marcha los cimientos de un nuevo Estado democrático. Hoy en día, si habéis volado desde Madrid, el aeropuerto de Madrid se llama Adolfo Suárez en honor a este presidente. Como vemos aquí, se pide amnistía para los presos políticos. Hay un ansia también por legalizar los partidos políticos y los sindicatos. Hay que tener en cuenta que durante la dictadura franquista los partidos políticos eran ilegales, tampoco existía el derecho de reunión ni de asociación. Las asociaciones de obreros, los sindicatos también eran asociaciones ilegales. Por lo tanto, hay que crear un proceso en el que esos partidos políticos puedan constituirse de forma legal, los sindicatos también, y se vaya a unas elecciones libres, porque los miembros del Parlamento, como hemos dicho anteriormente, eran de libre designación por parte de Franco, es decir, no eran elegidos por el pueblo. De forma simultánea, la transición va a conocer un gran número de atentados terroristas. La mayoría de ellos perpetrados por una banda que se conoce como ETA. La banda ETA es una banda que nace en el País Vasco y cuyo nombre significa Euskadi Ta Askatasuna, que en euskera significa País Vasco y Libertad. Como vemos aquí, pues ETA es una organización que nació en 1958, digamos que en la segunda mitad del franquismo, y continuó operativa hasta el año 2011. En esta imagen podemos ver el número de atentados cometidos por la banda terrorista ETA. Curiosamente, si nos fijamos aquí, del 68 al 75 el número de atentados fue relativamente reducido. Sin embargo, a partir del 75 el número de atentados se incrementa muchísimo hasta llegar al máximo en el año 1980. Es decir, ETA aprovechó la inestabilidad política que había en España a raíz de la muerte de Franco para intentar conseguir sus objetivos de independencia del País Vasco, aumentando considerablemente el número de atentados.
Claro, eso creó una situación de una enorme inestabilidad en el país. Otra de las bandas terroristas que operaron en esos años fue la banda terrorista Grapo. Grapo son las siglas, es un acrónimo, está formado por las palabras Grupos de Resistencia Antifascista 1 de octubre. Si cogemos la inicial, pues GRAPO. Bueno, es una organización, como dice aquí, fundada en Galicia, en Vigo, en 1975, y es una organización, dice aquí, que se le consideraba ligada en cierta medida al Partido Comunista de España. El Grapo, según datos de la Asociación de Víctimas de Terrorismo, el Grapo asesinó entre 1975 y 2006 a 93 personas e hirió a otras 95 personas. No ha llegado a disolverse oficialmente, pero hay ausencia de atentados y ausencia de acciones armadas, con lo cual se considera como una banda, pues ya un grupo terrorista ya extinto. Junto a la ETA y el Grapo hubo otros movimientos que se pueden considerar terroristas o que cometieron atentados, pues eran grupos franquistas de ultraderecha que se oponían a las transformaciones sociales que se estaban viviendo en ese momento. Y uno de los atentados más duros protagonizados por estos grupos franquistas fue la entrada en un despacho de abogados de Madrid y el asesinato, como vemos aquí, de varios de sus integrantes. El asesinato de 5 abogados en un despacho del centro de Madrid. Bueno, dentro de este proceso, el 15 de junio del 77, pues el pueblo español volvía a las urnas, consiguió votar después de más de 40 años sin tener derecho al voto durante la dictadura franquista. La sociedad española pues se podría dividir en varios grupos, ¿no? Los inmovilistas, es decir, que eran partidarios de continuar con el régimen franquista sin Franco. Los aperturistas o reformistas, aquellos que pensaban que el régimen tenía que transformarse e ir modificándose, pero de forma lenta y dentro de la legalidad del orden franquista. Y los rupturistas, que piensan que hay que acabar con la dictadura y poner en marcha una democracia. Finalmente, el grupo social que triunfó fueron los rupturistas. Bueno, del año 77 al 79 se conoce como el proceso constituyente porque había que elaborar una constitución. Se celebran elecciones que, como vamos a ver, pues ganó el partido de Adolfo Suárez, Unión de Centro Democrático, en casi todas las provincias españolas, salvo el Partido Socialista Obrero Español en algunas provincias andaluzas de la Comunidad Valenciana, en Asturias o Barcelona, y el Partido Nacionalista Vasco en su feudo tradicional, ¿no?, en el País Vasco. Bueno, este nuevo Parlamento elegido en 1977 es un Parlamento constituyente, es decir, su principal misión es elaborar una Constitución. Esa Constitución se aprobó en el verano de 1978 por el Parlamento y contó con el apoyo de Unión de Centro Democrático, el partido de Suárez, del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, del Partido Comunista de España y de Alianza Popular, lo que sería hoy en día el Partido Popular. Aquí, bueno, se puso a voto popular, se realizó un referéndum sobre si el pueblo aprobaba la Constitución y el referéndum se celebró el 6 de diciembre de 1978. Esta es la razón por la que el 6 de diciembre es un día festivo en España, se sigue celebrando desde entonces, y el pueblo pues votó, los españoles votaron mayoritariamente a favor de la Constitución, con un 87% de votos favorables a la misma.
en ese proceso constituyente también, pues ya las comunidades que habían tenido cierto grado de autonomía o que lo reclamaban, pues empezarán a movilizarse en Cataluña, País Vasco, Galicia y también en Andalucía, que muchos de ustedes ya lo han visto en la tarea 2, en la que vimos ese vídeo sobre cómo se inició el proceso autonomista en la comunidad autónoma de Andalucía. Bueno, estos años fueron especialmente duros por la crisis económica y por una inflación galopante. La inflación es una subida de precios. Los precios subían de una forma alarmante, las familias tenían muy difícil la subsistencia y el gobierno decide convocar a todas las fuerzas políticas a la Moncloa y se llega a una serie de acuerdos conocidos como los Pactos de la Moncloa, en los que se pone en marcha una reforma del sistema de impuestos. Es el momento en el que se crea el impuesto sobre la renta de las personas físicas, esa famosa renta cuya campaña estamos ahora y que termina a final de junio. Se elabora una política de ahorro energético, se reforma la seguridad social y se pone en marcha un seguro de desempleo. Una serie de medidas también para frenar la escalada de precios. Como dice aquí, la inflación, el aumento de los precios, pues estaba desbocada, había sido de un 26% en 1977. En 1978 se consiguió frenar la inflación a un 16%, es decir, todavía era bastante alta, aunque 10 puntos inferiores a la del 77. Y en la actualidad la inflación, dice el tema que está en torno al 4%, hoy en día está en el 2,9, 2,8, en torno al 3%. Una vez que el Parlamento elabora una nueva Constitución, pues había que ir otra vez a unas nuevas elecciones que se convocaron el 1 de marzo del 79 y que las nuevas Cortes pues también votaran a favor de la Constitución. Como vemos aquí, el proceso de transición democrática no fue fácil. Hemos hablado ya de la crisis económica con una inflación galopante. También aquí, como vemos, manifestación contra el desmantelamiento industrial en Bilbao. Algunas industrias se van quedando obsoletas, habían perdido competitividad y se empezaron a cerrar, con lo cual muchas personas se quedaron en paro y se inicia un proceso de reconversión industrial. Aquí vemos una imagen de la banda terrorista ETA. Continuaron los atentados de ETA y del Grapo y, como veremos en esta imagen, seguía el miedo a que el ejército pues intentara paralizar las reformas que estaba viviendo el país. Esto se materializó en un intento de golpe de Estado que se dio el 23 de febrero de 1981. Un grupo de guardias civiles, liderados por este señor que tenemos aquí, por teniente coronel Tejero de la Guardia Civil, pues entran en el Congreso de los Diputados y retienen a los diputados durante unas horas. Esto fue la respuesta a ese miedo que había de que el ejército podía dar un golpe de Estado, y efectivamente lo intentó. Finalmente el golpe de Estado no tuvo éxito y al día siguiente por la mañana los guardias civiles se entregaron y el proceso de transición pues continuó. Muy bien, y hasta aquí llega el vídeo sobre la transición, y el siguiente vídeo pues hablará de los gobiernos democráticos de España y de la Constitución del 78. Aquí tenemos pues a los presidentes del gobierno que hemos tenido desde la transición, ¿no? Sería Felipe González, que lideró el PSOE del 82 al 95 como presidente del gobierno, José María Aznar del 96 a 2004, José Luis Rodríguez Zapatero de 2004 a 2011 y Mariano Rajoy de 2011 hasta que entra el presidente del gobierno actual, que sería Pedro Sánchez, que es presidente del gobierno de España desde el año 2018 hasta la actualidad, el año 2025. Pero esto ya será objeto de
otro vídeo que complementará el tema. Bueno, espero que haya sido de utilidad.